bienvenidos nuevamente a Level Up. El día de hoy vamos a hablar del tema de las emociones. Sí, pues vamos a tocar ahora el tema de la inteligencia emocional. Como les habíamos dicho en los videos anteriores, pues vamos a estar abarcando un poco del cuerpo físico, emocional, espiritual, energético y emocional. Entonces, el día de hoy justamente pues vamos a abarcar este tema que yo creo que es muy importante, saber pues cuáles son las emociones básicas, poder identificar tus emociones, el tema de la inteligencia emocional y cómo poder mejorar en todos estos aspectos, así que pues, se va a poner interesante. Ibas a decir inteligencia artificial. Muy bien, Amo muy la bien. inteligencia artificial. Ya después hablaremos de eso. Así es. Pues a mí me gustaría arrancar con el tema de que somos seres emocionales. Los seres humanos somos seres completamente emocionales. Y si se fijan, todo lo que hacemos en la vida pues está alrededor de nuestras emociones, ¿no? El problema es que en la mayoría de los casos no sabemos identificar cuáles son las emociones que vivimos, ¿no? Que es algo es muy fuerte, ¿no? El no saber realmente cómo te sientes, no poder hacer empatía contigo misma, contigo mismo y no reconocerte con esta capacidad y con este permiso de poder sentir, de poder vivir, de poder experimentar la emoción, ¿no? Sí, claro, y luego yo creo que muchas veces pues vemos algunas emociones como negativas, ¿no? Exacto. Y creemos que no, pues solamente hay que estar felices todo el tiempo, o a veces esas emociones las podemos reconocer más fácilmente pues a través pues de que estás divirtiéndote, yendo al cine, viendo a tu familia, pero ya emociones como la tristeza o la ira, ese tipo de emociones a veces nos cuesta más identificarlas y creemos que son emociones pues negativas y realmente pues nos están también dando una señal y hay que saber observar y sentir esas emociones porque pues cada una tiene como una función en el cuerpo, pero muchas veces las catalogamos como positivas, negativas y pues no nos damos cuenta a veces en qué estado emocional vivimos, ¿no? Así es. Y lo humano es el sentir, el permitirnos sentir. Vamos a entrar un poquito primero. Me gustaría hablar de las emociones básicas para poderles poner ejemplos en función de las emociones básicas, ¿no? Son 5, ¿no? Por ahí. Sí, ahora le agregaron una nueva, que es la sorpresa, pero anteriormente sí eran solamente 5, que es alegría, que es la única que se podría reconocer en términos, si hablamos de positivo o negativo, es la única positiva. Entonces, alegría, miedo, ira, asco, tristeza y sorpresa. Ahora, ¿no? Esas son las emociones básicas. El cerebro almacena las emociones básicas en la parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro límbico o cerebro emocional. Y ahí es donde se guardan todas las experiencias emocionales que tenemos en la vida. Como ya les había comentado en un video anterior, el cerebro no reconoce. El cerebro no sabe qué es de ayer, de hoy, de hace 5 años, de hace 20 años. Simplemente lo almacena y ahí lo deja, ¿sí? Entonces, cuando tú vives una emoción fuerte que te marca, tu cerebro límbico ahí guarda la información. Entonces, los seres humanos vamos a través de los años, a través de la vida, pues recolectando información en nuestro cerebro límbico y almacenando estas emociones. Entonces, nosotros vivimos situaciones en las cuales pues se queda esa información guardada y más adelante cuando vives una situación similar, pues tu cerebro busca la información de algo que se le parezca y entonces surge una emoción asociada a la vivencia que estás teniendo en ese momento, ¿no? Entonces es muy importante también reconocer y vivir las emociones cuando se presentan en el momento de la hora. Entonces, si en este momento tienes una situación que te produce ira, que te produce enojo, que te produce tristeza, pues permitirte vivirla, pero no estancarte en esa emoción. Porque hay una diferencia con permitirte vivirla y quedarte enganchadísimo con esa emoción y así vivir el resto de tus días, a que tú te permitas identificar qué es lo que sientes,
por qué lo sientes y trabajar en ello. Porque sí que es verdad que cuando tú sientes una emoción, la única persona responsable de esa emoción eres tú mismo, no la otra persona. ¿Por qué? La otra persona nada más actúa como tu espejo que te permite ver aquello que tú tienes que trabajar. Entonces, por ejemplo, si Mao hace algo que a mí me produce tristeza, por ejemplo, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Ay, es que como que me siento rara, ajá, pero ¿qué es sentirte rara? ¿No? Ponerle nombre a la emoción que estás sintiendo. Ok, estoy sintiendo tristeza. ¿Por qué? Bueno, es que Mao hizo esto. Sí, Mao hizo eso. Pero ¿qué me está permitiendo ver esa situación que estoy viviendo a través de Mao? ¿Qué es lo que tengo que aprender de mí? Entonces, las emociones nos llevan a otro punto muy importante que es la autoobservación. El que tú puedas autoobservarte y entender que esa situación de vida que se te presentó es un momento de aprendizaje para ti. Porque no todas las acciones o las situaciones que yo viva con Mao van a ser detonantes para mí de la emoción de la tristeza. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones pues son tal vez heridas de la infancia o situaciones que yo tenga que trabajar. O sea, si se fijan, hay unas cosas las cuales te detonan y otras no. Entonces, las que te detonan, pues es ahí como una alarmita para ti misma, para ti mismo, para decir, ok, tengo que poner atención en este tema en particular porque hay algo que me está a mí causando pues una emoción que me informa que hay algo que sanar, ¿no? Sí, pues como dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y pues sí, o sea, realmente es ir identificando todas estas emociones. También hablando de un poco del video pasado que hablamos de la mente, pues muchas veces tu mente se empieza a imaginar muchas cosas y pues si tú sientes emociones en base a lo que tú estás pensando, o sea, realmente está como conectado, ¿no? O sea, si tú crees cosas, empiezas a pensar cosas negativas sobre el trabajo, ¿no? Por ejemplo, de, ay, me van a correr, lo que sea, y empiezas a sentir emociones de miedo, de ira, pues todo lo vas a manifestar, ¿no? Incluso hasta puedes llegar a una enfermedad por un tema mental, luego emocional, y luego pues, el cuerpo reacciona ante todo, ¿no? Por eso es que al final somos un solo ser con todos estos cuerpos y lo puedes usar de manera positiva, o sea, a mí me gusta mucho el tema de las meditaciones de visualización y para tú visualizar algo necesitas sentirlo a través de las emociones, ¿no? O sea, si tú imagínate que quieres viajar o ir a algún lugar, empiezas a cerrar tus ojos, a visualizar que estás ahí, pero tienes que realmente sentir esa emoción de alegría, de felicidad, y todo eso va a hacer que también el tema de las manifestaciones o de las visualizaciones se puedan manifestar en tu vida, pues a través de las emociones, ¿no? Porque si tú no sientes esa emoción al visualizar, pues puede ser que lo estés haciendo erróneamente, ¿no? O sea, realmente cuando tú visualizas algo, pues tienes que sentirlo y también darte cuenta que si esos pensamientos que estás teniendo pues no son para tu más alto bien, pues tratar pues de eliminarlos, ¿no? O sea, al final es como, creo yo, pensar y darte cuenta también de tus pensamientos, pero cómo te hacen sentir tus creencias, que era lo que hablábamos en el video pasado, porque al final todas tus creencias, tu cultura, tu entorno, pues te va a hacer sentir pues estas emociones. Y yo tengo una duda, o sea, el rencor, la envidia, todo este tipo ¿son emociones también? Son emociones, ajá. ¿Recuerdas que fuimos a ver hace no mucho la película de las emociones? Cierto. ¿Recuerdas? Y cuando estaba la niña pequeña, pues tenía como estas emociones básicas con las cuales ella se estaba reconociendo, porque es reconocerte tú también a partir de las emociones que vives. Y conforme ella va pasando a la adolescencia, llegan estas nuevas emociones con las cuales ella ahora tiene que aprender a reconocerse también. Y ahí entra la envidia, ¿cómo se llamaba el cabello rojo que era como todo estresado? La vergüenza. La vergüenza también llega, o sea, llegan varias. Bueno, la vergüenza del gordito que se tapaba la cara, ¿no? Sí. Y luego había el que hace todo el desastre, un chiquito
creo que de pelos rojos, ¿no era la ansiedad? Ansiedad, La ansiedad, sí, exacto. ¿no? Entonces, tenemos muchas emociones con las cuales nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿no? A gestionarlas, que eso es lo importante. Y empezamos a gestionarlas pues desde que estamos pequeños, ¿no? Y la ansiedad entonces vendría siendo una emoción, porque hoy en día la gente ya es como, sí, es un yo tema soy crónico. ansiosa, ¿no? O sea, te dicen Sí. que es ansiosa cuando, pues, ¿qué es la ansiedad, no? O sea, ¿es realmente un problema fisiológico, hormonal, o es simplemente una emoción pues, no trabajada, por así decirlo? Exactamente, las emociones hay que trabajarlas. A eso me refería con aprender a gestionarlas, ¿no? Tú solita tienes que aprender a gestionar y autorregular tus emociones. O sea, no puedes esperar que alguien más esté todo el tiempo conteniéndote, ¿no? Y si te enojas, pues llega esta persona y como cuando estás chiquito, ¿no? Que te caes, te pegas y llega mamá o papá y te abrazan y es como ya, todo va a estar bien, ¿no? Entonces eso tienes que aprenderlo a hacer tú mismo, tú misma, conforme vas creciendo, ¿no? Aprender a gestionar tu movimiento emocional, porque todo el tiempo estamos sintiendo emociones diferentes dependiendo de los estímulos y de las interacciones sociales que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? Creo que hay dos temas principales. Vivimos en una sociedad donde todo es la inmediatez, ¿no? Todo lo quieren, la gente lo quiere rápido, lo quiere fácil, lo quiere bonito, lo quiere barato, o sea, todo lo que sea maravilloso y conveniente, donde no se tengan que esforzar en lo más mínimo. Entonces, lo mismo pasa con las emociones. La gente se engancha en este mundo de inmediatez y se están llenando de esta satisfacción instantánea, ¿no? Y sobre todo que la vivimos a través de mucho de las redes sociales, ¿no? Esta gratificación instantánea que todo el tiempo pues está hackeando tu cerebro para que sientas ciertas emociones y en el momento en el que se corta, que sobre todo pasa en las generaciones más jóvenes que empiezan a vivir este nuevo síndrome que le llaman el del FOMO, el Fear of Missing Out, que sienten que se están perdiendo de algo increíble, maravilloso, en el momento en el que no están viendo las redes sociales, ¿no? Entonces, la ansiedad tiene mucho que ver con eso, con nuestra cultura, con lo que la gente le ha dado valor en este momento cultural que estamos viviendo. Y la otra es que la gente que sufre mucho de ansiedad es gente que le gusta controlar. Es gente que le gusta tener las cosas bajo control y que está constantemente preocupada por lo que viene, por el futuro. Entonces tú sabes que cuando piensas constantemente en el futuro, pues te empiezas a crear historias mentales, ¿no? Que era lo que hablábamos en el video anterior, que la mente se desborda y empieza a crear sus propias historias, sus propios escenarios de cosas que pues, probablemente ni vayan a suceder, ¿no? Entonces te creas 1000 historias de una sola situación, entonces estás viviendo esas historias que nada tienen que ver con tu realidad, ¿no? Entonces te desfasas del momento presente en el que vives, entonces te empiezas a angustiar por situaciones que no son reales, ¿no? Entonces esa necesidad de estar controlando todo lo que pasa en tu vida produce mucha ansiedad. O sea, es decir, el vivir en el futuro es igual a ansiedad. Sí, ¿no? Y es impresionante cómo, pues hoy en día, tanto Silvia como yo trabajamos con muchas personas. Yo trabajo con adolescentes que ya desde la adolescencia tienen un nivel alto de estrés, de ansiedad, de justo toda esta película de las emociones, pues si no la han visto, la verdad, véanla, es una forma muy fácil como de entender y divertida, pero realmente pues tienen en la adolescencia, pues por eso es esa etapa en la vida, ¿no? En la que no te identificas mucho, estás queriendo encajar, sientes vergüenza, envidia, culpa, ansiedad, felicidad, sorpresa, o sea, como que hay una lluvia de emociones, que por eso también como papás tienen que también ayudar a sus hijos a gestionar todo esto, pero pues pasa todos estos problemas, o sea, cuánta gente tiene hijos sin haberlos planeado y ni siquiera ellos mismos se han trabajado como para poder enseñar a sus hijos cómo gestionar sus emociones, cómo controlarlas. Entonces, pues realmente se hace un caos, o sea, le pasan los miedos al hijo, la ansiedad al hijo, y por eso es que nosotros nos dedicamos a ayudar a esa gente y para eso son estos videos, para que justamente tú te des cuenta como papá, como mamá, de qué forma
eh, estás afectando a tus hijos por tu poca inteligencia emocional, por no trabajar tus emociones, y que si tú tienes un hijo adolescente, pues estés ahí llevándolo a clases, a hacer ejercicio, a trabajar sus emociones, porque si no se vuelve como un ciclo como ya crónico, en el que yo me doy cuenta en las clases de yoga que pues llegan y les cuesta muchísimo trabajo relajarse, viven ya con una ansiedad de que pues puede ser que en el momento ya no estén pensando nada, pero les cuesta mucho, es como que ya están en un estado de alerta todo el tiempo, cuando la ansiedad se hace tan crónica, ¿no? Y yo como profesor de yoga, pues lo vemos, o sea, al final yo digo frases que pues al final todo es vibración, ¿no? O sea, si el que estemos hablando es una forma pues como de dar nuestra energía pues a través de la palabra, ¿no? Pero la gente pues llega a las clases con muchísima ansiedad, con muchísimos temas que no han trabajado, no, les cuesta muchísimo relajarse y no se dan cuenta de que están en ese estado como de alerta y pues bueno, por eso es que es importante que hagan yoga, o sea, el yoga, la meditación, las terapias, todo esto que hacemos nosotros, pues ayuda mucho a las personas a observar sus emociones, a irlas trabajando y bueno, a lo que iba a ir ahorita es que hay frases que yo digo que son la tensión muscular, pues es un reflejo de tu tensión mental, ¿no? Entonces, si tú tienes un cuerpo rígido, cero flexible, pues tu mente también va a estar así, ¿no? O hay posturas de yoga, que por eso el yoga es tan bueno, que te dicen, a ver, haz esta postura y a la gente le empieza a dar ansiedad. Y cuando tú logras mantener esa postura de yoga durante un buen tiempo, porque hay gente que puede correrse 10 kilómetros, pero no aguanta un estiramiento de 1 minuto en donde tiene que cerrar sus ojos, que tiene que estirar, que tiene que como que ver hacia adentro, y a la gente le cuesta mucho trabajo. Entonces, pues son frases que yo repito mucho, pero que si realmente las entiendes, pues te van a ayudar mucho, ¿no? Y justamente pues lo que hacemos aquí en estos videos es hablarles como de nuestra experiencia, de lo que yo veo en los alumnos, porque también cuando los alumnos son constantes, empieza a bajarse su nivel de estrés y de ansiedad y de preocupación y de miedo y de todo esto, y empiezan a tener pues más emociones pues más balanceadas, ¿no? Con emociones más elevadas de como felicidad, gratitud. Bueno, no sé si la gratitud sea una emoción, pero... Sí, podríamos considerarlo una emoción. En ese aspecto me gustaría hablar un poquito del ancho de banda, de las emociones. Ok. Para que lo entiendan, me gustaría utilizar la analogía del Wi-Fi, ¿no? Entonces nuestros cerebros vienen de agencia con cierta configuración, por así decirlo, ¿no? Entonces tú tienes la capacidad de sentir este grupo de emociones de las cuales acabamos de hablar, ¿no? De estas emociones básicas y luego las que se van agregando conforme pues vas creciendo en edad. Entonces es como que tienes tu antenita y puedes llegar a esta capacidad de ancho de banda de emociones. Ajá. Entonces, cuando tú incrementas el ancho de banda de emociones a través de terapias, de autoobservación, de meditación, hay muchas técnicas para incrementar el ancho de banda, entonces tienes acceso a un rango mucho más elevado de emociones, porque sí que es verdad que existen las polaridades en las emociones, como decías al principio. No es tanto ver las emociones como negativas o positivas, sino una polaridad alta y una polaridad baja. Ajá. Porque, por ejemplo, el miedo. El miedo lo puedes ver tú como una emoción negativa, ¿no? Pero el miedo también tiene una función positiva, ¿sí? Entonces, el miedo, por ejemplo, te puede ayudar para que no tengas un accidente, ¿no? Si estás sintiendo miedo en hacer alguna actividad, te sientes inseguro y dices, no, esto no es para mí, pues es una alarmita, por así decirlo, que pues mejor no lo hagas si no estás convencido de hacerlo, porque cuando haces las cosas sin estar seguro, pues te puedes lastimar, ¿no? O vas en la calle y sientes miedo, volteas y viene un carro, ¿no? Sí, Entonces, y es como un niño, ¿no? Que pues el niño claro, no le tiene miedo
o sea, no saben ni lo que es el miedo. Sí, sienten el miedo de manera más, pues como lo estoy diciendo ahorita, como funcional, ¿no? No como las personas adultas que enfrentan la vida desde el miedo, que eso ya lo cambia completamente. Entonces esta polaridad alta y baja de las emociones viene en función de pues cómo podemos operar en la vida, ¿no? Entonces cuando tú elevas el ancho de banda, o sea, haces crecer tu antenita como la del, o le aumentas las megas al Wi-Fi, entonces tienes acceso a una gama, hablando desde este punto de vista, una gama emocional mucho más amplia, más equilibrada, más desde el amor, ¿no? O sea, porque la energía es emoción en movimiento, que era algo que ya les habíamos dicho en otro video, ¿no? Entonces, si la emoción es energía, quiere decir que cuando tú amplificas tu ancho de banda, tienes acceso a energías diferentes, mucho más elevadas, ¿no? Más benevolentes, más amorosas, más equilibradas. Entonces, de eso se trata, que conforme tú vayas haciendo tu trabajo personal, vayas madurando, ¿no? Emocionalmente hablando, y vayas amplificando tu ancho de banda. Esa es la meta. Y otra cosa que decías muy interesante tú sobre los niños que llegan muy estresados, que están en estado de alerta todo el tiempo, los adultos también en clases, pues si se fijan, es un estado en el cual la mayoría de las personas vive. Recuerdan que al principio del video yo les decía que somos seres eminentemente emocionales. Pues sí, y hasta desde el punto de vista cerebral, si ustedes se meten un poquito más a estudiar el tema de la neurociencia, pues se van a dar cuenta que el cerebro que más utilizamos es el cerebro límbico, es decir, el cerebro de las emociones, y el cerebro primitivo o reptiliano, que está acá atrás, como en la parte baja del cerebro. Ese es el cerebro más antiguo que tenemos los seres humanos. Y de ahí es donde viene esta respuesta de fight or flight, de pelear o de lucha o huida, que tenemos cuando estamos en una situación de peligro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas viven mucho a partir del cerebro reptiliano. Entonces, el estar todo el tiempo en alerta quiere decir que estás operando desde tu cerebro más primitivo. Entonces, yo no sé en qué momento se decidió que la humanidad era una raza racional, porque la parte racional de nuestro cerebro es la que menos utilizamos. Un 4% aproximadamente, 2%. Sí, ¿no? Y pues al final yo creo que por eso es que es importante ir elevando nuestra conciencia como persona, porque también desde las escuelas pues empieza todo el proceso, ¿no? O sea, que muchas veces pues ahí mismo los alumnos, los estudiantes en cualquier etapa de vida, pues pasa que pues los mismos profesores tienen esta desconexión, no saben trabajar sus emociones, los papás con los hijos, y pasa que en las escuelas pues no sé, o sea, participa un niño, no se equivocó, todo el mundo se ríe de él, se burla de él y empieza a reprimir como todas sus emociones. Y pues yo creo que es importante que justamente desde la escuela, o sea, desde la educación de la escuela y desde la educación de casa, pues empecemos a observar todas estas emociones y a trabajar con sus hijos, con nuestros alumnos, con nuestros pacientes, todo este tema emocional, porque realmente pues somos seres emocionales, pues prácticamente todo lo hacemos en base a cómo nos sentimos, a las emociones que estamos sintiendo. Y pues la mayoría hoy en día vive con miedo, ¿no? O sea, incluso pues todo el tema desde en la pandemia, ¿no? Cuánta gente sigue sin darse cuenta que pues ya no está la pandemia actualmente, pero se quedó como con ese miedo, ¿no? O sea, sí. Incluso pues se hacen adictos a esas emociones de miedo, de ansiedad, y ya cuando no están ansiosos, pues hasta buscan algo para sentirse ansiosos, ¿no? Entonces, lo trasladan a algo nuevo. Claro, entonces, pues, por ejemplo, ¿cuál sería la inteligencia emocional en este sentido? O sea, ¿tú cómo crees que puedas trabajar la inteligencia emocional a través de lo que tú haces? ¿Cómo pudieras ayudar? Yo creo que más allá de lo que yo hago, en general, recomendarle a la gente que vaya a terapia, a cualquier tipo de terapia,
¿no? Porque no nada más el tipo de terapia que yo doy existe, hay muchos tipos de terapia y todos tienen su valor. Pero sí creo que es súper importante que la gente lleve la terapia, así como van al gym, para estar saludables de su cuerpo biológico, vayan a algún tipo de terapia para estar saludables emocionalmente hablando, ¿no? Si van a una terapia energética, pues bueno, ahí trabajan un poquito más porque trabajan las emociones y la energía, recuerden que van de la mano, pero entender desde que están, si ustedes son papás o son una generación joven, entender que la terapia no es de locos, ¿no? Porque yo creo que eso era algo que pasaba en las generaciones anteriores, que creían que el ir a terapia era para gente que tenía algún desequilibrio severo a nivel mental, y la verdad es que no. O sea, la terapia puedes ir a hablar de lo que tú quieras, ¿no? Y es ir a aprender a gestionar con una persona que sabe manejar las emociones, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena. Y luego mucho los hombres, ¿no? Que pues se guardan mucho las emociones. Sí, porque el llorar no es de hombres. O sea, cuántas cosas les dan de condicionamiento, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo que pues llegaba con mis amigos y eso pues pasa mucho con los hombres, ¿no? Que yo llegaba con mis amigos a quererles contar algo pues como más íntimo, más algo que me hacía sentir triste, lo que sea, y no le daban espacio a eso, ¿no? Entonces pues yo obviamente pues es parte como del hombre, ¿no? De lo masculino, pero yo pues siempre he sido una persona como que me gusta comunicar, y cuando tú también expresas tus emociones pues te enfermas menos, ¿no? Sí. Y yo pues era lo que hacía, o sea, era como, güey, no puedo hablar con mis amigos de esto, de que me siento triste, de que problemas con mi pareja, con mi familia, con mis papás, en toda esa etapa en la que yo creo que todo el mundo hemos tenido por ahí algún momento que te hace sentir triste y demás. Y pues yo sí acudí a muchas terapias, o sea, empecé a ir a terapia y estuve yendo por varios meses hasta me dieron de alta, como por así decirlo, como sabes que pues ya lo trabajaste, y has avanzado y me ayudó mucho, ¿no? O sea, y actualmente pues también busco otro tipo de terapias, pero sí eso pasa mucho en los hombres, ¿no? Que es muy difícil como desahogarte, como una mujer que le habla a su amiga y le dice, oye, vamos a platicar, me pasó esto, lo que sea, y tienen más como empatía a la hora de escuchar, pero como hombre, pues tenemos que entender que pues necesitamos también expresarnos y que hoy en día pues yo creo que ya está cambiando un poco, pero pues yo por eso hago esto, o sea, la gente que me ubica en redes sociales o si te metes a mis redes sociales, yo comparto mucho de lo que hago y no me guardo nada, porque al final cuando tú reprimes todas esas emociones, algo que te está afectando, que no lo hablas con nadie y no lo sueltas, pues al final también te vuelves una persona muy rígida y lo que yo les decía de la frase de yoga, ¿no? O sea, esa rigidez mental se va a los músculos y a la hora que están haciendo yoga, pues es como, un ejemplo es como si agarras a un perro y desde chiquito lo tienes en una jaula y el día que lo sacas, o a los perros estos que les pegan y todo y que ven una escoba y se asustan, entonces pues ya las personas ya adultas viven como animales así traumados, por así decirlo, y no saben por qué, nunca trabajaron y muchas veces por eso es que luego yo creo que todas estas terapias de la infancia o como de analizarte, ¿no? Porque sí, pues muchos ya viven como con ese miedo, con esos impulsos y todo, por justamente no trabajarlo. Y por eso es que es tan importante pues el tema emocional, ¿no? O sea, si a ti te pasó algo, que lo trabajes. Y también pasa, pues mucha gente no le alcanza para ir al psicólogo, ¿no? O sea, mucha gente igual y dice, híjole, yo quiero ir. Y pues para eso son estos videos, porque yo buscaba mucha información en YouTube, o sea, era como, híjole, no puedo pagar ahorita una terapia, o incluso me pasaba como, pues no quiero que mis papás sepan que quiero ir a terapia o que me siento mal, porque hay gente que como que no le gusta que la gente lo vean débil, ¿no? O sea, es como, vergüenza. Uy, no, está mal, ¿no? Está débil o lo que sea. Y pues hoy en día, pues es lo
bueno de algún modo de las redes sociales y de la parte digital, que tú puedes buscar mucha información y que para eso son estos videos, ¿no? Que no te avergüences por estar en una etapa, si estás pasando algo difícil, pues no pasa nada. Es peor guardártelo y hacer como que no pasa nada, porque al final cuando tú estás solo es cuando sientes todas esas emociones de culpa, de todo. Entonces tienes que aprender a expresarlas, a buscar toda esta información, y si sabes de alguien que está pasando por una situación difícil, porque muchas veces la gente lo oculta por miedo al qué dirán, entonces si tú sabes que por ahí hay alguien que está pasando por algo difícil, mándale estos videos, que nos siga a nosotros, porque pues tú nunca sabes quién está pasando por algo difícil y pues tienes que tener empatía, ¿no? Con las personas. Eso es bien importante, ser gentiles con las emociones de otras personas, porque pues cada quien trae sus batallas internas, ¿no? Entonces nadie tiene derecho a juzgarte, ni tú tienes derecho a juzgar a nadie por la manera en la que se sienten, ¿no? Al contrario, hay que ser gentiles, hay que ser empáticos, pero también es bien importante la parte de la autorresponsabilidad, ¿no? Porque realmente lo valiente es tener esa capacidad de autoobservarte y decir, ok, me siento triste, pero ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? ¿No? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué es lo que voy a hacer para sentirme mejor? Y si no te es posible pagar una terapia, hay muchas herramientas en línea que puedes utilizar. Pues, por ejemplo, empezar a escribir un diario. Igual hay mucha gente que le parece tonto porque luego se burlaban de estas personas que tienen como un diario, pero véanlo más allá de un tema que se puso de moda en algún momento. Realmente tiene una utilidad, tiene mucho valor. El que tú puedas expresarte, aunque sea de manera escrita, en un diario o en tu celular, donde tú quieras escribir, realmente te ayuda a sacar mucho de lo que traes adentro, ¿no? Entonces, qué mejor que tú lo puedas escribir, por ejemplo, a que tú se lo avientes a otra persona porque no lo pudiste sacar de ti, ¿no? Entonces, escribir también ayuda muchísimo. Meditar ayuda mucho. O sea, hay muchas herramientas. No nada más la terapia. Creo que la terapia es fundamental, sí, pero si en este momento no tienes acceso a una terapia, puedes utilizar cualquiera de las otras herramientas que ya existen, que lo único que tienes que hacer es googlearlo y ponerte las pilas y hacerlo, ¿no? Porque si tú no procuras tu bienestar emocional, no hay manera de que te sientas mejor. Nadie más, es algo que nadie más puede hacer por ti. Entonces tú te tienes que ser autorresponsable de observarte también, y si eres una persona que está constantemente, por ejemplo, digamos en depresión, ¿no? Entonces ya observaste que es un patrón emocional en ti, el sentirte triste todo el tiempo, en todo el tiempo estar pensando cosas negativas, en hacerte chiquita o chiquito a ti mismo, no tener ganas de hacer nada. Entonces, ok, hay un problema, ¿no? Hay que identificarlo, pero hazte responsable y resuélvelo, porque tampoco no te puedes quedar ahí. Sí, ¿no? Y pues por eso es que es tan importante, lo repito, o sea, estarte cuidando, porque hoy en día pues la gente lo vemos, o sea, si tú no eres de esas personas, pues obviamente nosotros estamos siendo parte de ese cambio, pero ves a gente que está en un trabajo que no le gusta y todos los días tiene enojo, ¿no? O sea, todos los días se enoja con sus compañeros de trabajo, y pues yo, o sea, hace un buen que no me enojo, o sea, yo ya era una persona, y bueno, hay unas meditaciones que justo también es como para reprogramar las emociones que tú tienes y primero aceptarlas, igual que una adicción, decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona muy melancólica, muy triste, que siempre cualquier cosa que le hacen y me entristece y demás, entonces tienes que primero reconocer, ¿no? O sabes que yo soy una persona que se enoja de todo, de cualquier cosa y me hace explotar y pues al final te digo, o sea, cuando tú te enojas todo el tiempo porque pasaron y se te estorbaron en el carro, porque alguien te dijo algo y no te gustó, o porque trabajas en un empleo y te dijeron, oye, tienes que hacer esto, o llega puntual, o lo que sea, y también te enojaste, y pues eres una persona que se enoja constantemente, que se entristece, etcétera, tienes que primero pues también reconocer esas emociones y dejar, o sea, decir que tú ya no quieres ser, o ya no quieres ser como una persona enojona o triste,
o melancólica por todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que estar analizando, y les vuelvo a recomendar el libro que les dije en el video pasado, el de Joe Dispenza, que a mí me ayudó mucho, el de Deja de ser tú, porque ahí te enseñan una meditación como para reprogramar y dejar de ser esa persona que tú ya no quieres ser, ¿no? O sea, primero aceptarlo, porque hay gente que le gusta ser enojona o no se da cuenta, pero al final llega un punto en donde la gente se va a alejar de ti y nadie va a querer estar a tu lado, porque es como, híjole, es que siempre que veo a esta persona se queja del trabajo, se queja de sus hijos, se queja de su pareja, de todo. O se enoja de todo, te cambia el humor, y después llega el cáncer, llegan las enfermedades, y eso es lo importante de cuidar tus emociones, porque todas esas emociones que tú no canalizas y no las observas, pues al final se convierten en una enfermedad y te pueden hasta causar la muerte, ¿no? Entonces, por eso es que tienes que aprender a canalizar tus emociones y aprender a controlarlas. Y si estás en un lugar donde te van a hacer como explotar esas emociones, por así decirlo, pues alejarte de ese entorno, ¿no? O sea, si vas siempre con personas que te van a sacar esa parte de ti que no te gusta, que te enoja, pues hay que saber también alejarnos con amor de esos entornos, pues. Así es, porque es verdad que si tú todo el tiempo tienes una emoción negativa y con esa emoción es como tú enfrentas la vida, es a lo que tú le llevas en tu día a día a todas las personas con las que convives y que conoces, pues eso es lo que también te va a regresar la vida. Entonces, si eres una persona enojona, todo el tiempo estás enojada y sientes la emoción del enojo, pues siempre te van a pasar las peores cosas. ¿Para qué? Para que te enojes, ¿no? Pero si tú llevas alegría, amor, tranquilidad, pues eso es lo que la vida también te va a regresar. Obsérvense. En el momento en el que ustedes sientan una emoción negativa y salen hacia la calle sin haber hecho algún reajuste emocional a través de alguna meditación, de haber escrito, lo que sea, cualquier herramienta que ustedes tengan, y salen hacia la calle, observen qué es lo que pasa. Observen cómo los trata la gente, ¿no? Porque eso también es bien importante. Si tú llegas, por ejemplo, a hacer un trámite, llegas al mostrador y tú llegas con una cara, pues ¿cómo te va a atender la señorita, por ejemplo? Pues igual también con una cara, ¿no? Entonces no puedes esperar que la vida te trate diferente cuando tú lo que das pues es negatividad, enojo, asco. Es básico. Acuérdense que todo es por correspondencia. Sí, y otro tema que yo trabajo, bueno, que me gusta tocar, como yo trabajo con adolescentes y me lo han dicho sus propios padres y todo, es como hoy en día también, antes creo que teníamos un poco más de convivencia, o sea, todos estos chavos que estuvieron en la pandemia y demás, que se aislaron mucho, o sea, es importante desarrollar tus habilidades sociales, porque hoy en día todos los adolescentes, si no es la mayoría de adolescentes que llegan ahí conmigo, llegan con muchísimos problemas emocionales y pues también ves la diferencia, ¿no? En otros jóvenes, en otros chavos que pues realmente son más abiertos, tienen un poco más de habilidades sociales, y llegan otros alumnos que llegan muy tímidos, con mucha vergüenza, y que los papás pues por algo los llevan con nosotros, ¿no? Allá al ejercicio, y también con Silvia pues llegan personas adolescentes o niños, pero es importante eso, porque al final tú como papá, regresando al tema de los padres, si tú no ayudas a tu hijo a gestionar las emociones, pues no va a tener habilidades sociales, y al final eso es muy importante para todo en la vida. O sea, si tú no sabes relacionarte con la gente, y los chavos llegan a reuniones y les da pena saludar, y se sienten cohibidos, y como hoy en día, pues antes no había celulares como para que se distrajeran tan fácil, pues hoy en día llegan, sienten que no se adaptan, vergüenza, etcétera, se van y se meten al teléfono, a los videojuegos, y eso afecta muchísimo a todas sus emociones, y luego ya no tienen habilidades sociales. Entonces no quiero saber ni cómo van a estar de más grandes, porque al final para hacer negocios, para conocer personas, para viajar, para todo en la vida necesitas
controlar tus emociones, trabajarte para poder tener habilidades sociales, porque si tú eres una persona que se enoja de todo, o sea, ya ves que hay videos en Instagram de Lady no sé qué, ¿no? Que Lady tarjeta de crédito, Lady págame, o salen cada personajes que se enojan, rompen carácter horrible, y pues hoy en día la gente los graba y hasta los hace memes, ¿no? Pero justo porque no tienen desarrolladas sus emociones o canalizadas o gestionadas, y pues les cuesta mucho socializar, y son personas que incluso pues afectan a la sociedad, o ya a niveles extremos pues hasta se vuelven violentos, ¿no? Claro, completamente sí, que hay gente que tiene actitudes completamente antisociales. Como hace, yo creo que como unos 2 meses, yo iba saliendo del súper, iba caminando, cruzando el estacionamiento, y en eso llega una señora, yo creo que tenía ya como algunos 70 años. Antes de la muerte. Un poquito antes de la muerte estaba la señora. Bueno, venía manejando un carro pequeño, pero venía a toda velocidad en el estacionamiento. Entonces yo iba cruzando y la señora se molestó porque ella quería pasar a toda velocidad, pero yo ya venía cruzando el estacionamiento para llegar a mi carro. Entonces me empezó a gritar cosas, ¿no? Pero fue muy gracioso porque pues realmente me percaté que esa señora tenía mucha ira, ¿no? Entonces, ¿con quién la sacó? Pues con la primera persona que vio ahí en el estacionamiento, que era yo. Y me empezó a gritar que era una tortuga, que me apurara, que ya que la estaba bloqueando, que me moviera, o sea... Quiero ser su amigo. Le hubieras pedido su número para... Pero pues yo nada más la volteé a ver con cara de... O sea, señora, es un estacionamiento, no estamos en la autopista, o sea, ¿qué onda con su vida? Entonces yo seguí caminando, la ignoré, me siguió gritando, llegué a mi carro y la verdad es que me dio mucha risa. Y de todas maneras, para yo poderme salir del estacionamiento, tenía que pasar nuevamente por donde estaba la señora. Entonces, recuerdo que le di la vuelta y la señora se iba bajando del carro, y ya nada más le bajé a la ventana y le dije, señora, usted necesita ir a terapia. Yo pensé que le habías gritado groserías. No. Qué lástima. No, obvio no, pero pues sí, la señora necesita ir a terapia, porque ¿cómo es posible? Pero de verdad era una furia, o sea... tremenda. No, y eso que es mujer, o sea, que también han salido esas ladies, como les llaman ahí en redes, pero un hombre se baja y se agarran a golpes en el carro, ¿no? Sí. O ya ni decir que todo el mundo hemos escuchado estas historias aquí en México, que te pitan y se baja con la pistola y hasta ha llegado a asesinar porque le quitaron el claxon, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, al final sí, obviamente es broma, yo no quiero ser amigo de esa señora, pero sí, o sea, y bueno, pues también hoy en día, imagínate, poca inteligencia emocional y luego adicciones, pues justamente malos se potencia hábitos. más, malos hábitos, y pues está cañón, ¿no? Y pues nosotros justamente queremos como despertar un poco más a las personas, a su conciencia, a entender todo esto, y pues que en vez de estar viendo el TikTok o haber visto, que luego yo veo esa gente que ve la televisión, o sea, yo de repente veo que mi mamá prende la tele y se pone a ver los chismes esos del programa de hoy o no sé qué. ¿Qué le estás ventaneando aquí? Mamá, no veas eso, por favor, ya te he regañado varias veces. Y digo, ¿cómo? O sea, en vez de estar viendo eso, pónganse a ver este tipo de contenido, ¿no? O sea, al final algo ahí no se van a... positivo. Y de hecho hay veces que en esos programas invitan a psicólogos o a médicos o a profesores de yoga, pero el contenido está como enfocado a miles de chismes y de cosas, ¿no? A las masas. A las masas, exactamente. Sí. Entonces, pues para eso es todo este contenido. O sea, realmente nosotros lo hacemos con esa intención, porque al final, pues esto es nuestro tiempo y lo estamos compartiendo con la intención de que, aunque sea una persona, pero que diga, ¿sabes qué? Después de haber escuchado esto, me quedé más tranquilo, voy a analizar mis emociones el resto del día, voy a dormir y mañana voy a amanecer, o voy a anotar ahorita en mi diario cómo me sentí el día de hoy, o lo voy a subir. A mí me gusta, yo prefiero subirlo en Instagram
que en un diario, ¿sabes? Porque yo digo, bueno, ayuda a más personas, pero no a todo el mundo le gusta exponerse así, pero a mí, por eso luego ando hablando mucho en redes, y pues de eso se trata, ¿no? Que esto también ayúdanos a compartirlo, porque hay mucha gente que no tiene toda esta gestión emocional, ni siquiera sabe cuáles son las emociones básicas, ni siquiera saben que estamos compuestos por varios cuerpos y qué es espiritualidad, qué es energía, qué es emociones, qué es mente, cómo hacer ejercicio. Así que pues para eso son estos videos. No sé si tú tengas algo más que agregar. Yo creo que sí, para cerrar, me gustaría darles un punto de vista energético en términos a las relaciones sociales y las emociones. Nosotros somos seres que entendemos el mundo a partir de relaciones, es decir, cómo me relaciono yo conmigo mismo, cómo me relaciono con mis padres, con mis hermanos, cómo me relaciono con mis perros, incluso también con conceptos. ¿Cuál es mi relación con el concepto del tiempo, con el concepto del tráfico, con el concepto de la muerte, incluso también con objetos inanimados, mi relación con mi celular, mi relación con mi carro, que mis relaciones van a ser completamente diferentes a las relaciones que, por ejemplo, Mao tiene. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros le ponemos una carga energética distinta a esas relaciones, es decir, le ponemos una emoción diferente. Entonces, la emoción que yo tengo respecto al concepto del tiempo va a ser muy diferente a la que Mao tiene respecto al concepto del tiempo. Entonces, cada quien va creando sus relaciones con todo lo que te rodea. Entonces, si todos son relaciones, para que tus relaciones sean sanas y equilibradas, pues tus emociones tienen que estar sanas y equilibradas, ¿sí? Porque de ahí parte todo, absolutamente todo lo que sucede en tu mundo son relaciones. Entonces, si emocionalmente tú no buscas ese equilibrio, esa salud, pues tus relaciones también van a estar de cabeza, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que les quería compartir el día de hoy, porque probablemente no lo habían escuchado antes. Entonces, pues esa es como la última semillita que les quiero regalar el día de hoy con este video. Y bueno, pues les agradecemos mucho por habernos acompañado en este video sobre el tema de las emociones. Muchas gracias por estar aquí viendo el video. Nos sirve mucho que lo compartan, que nos dejen algún comentario, algún like para saber nosotros si realmente les está sirviendo. Y nos vemos en el siguiente video. Namaste. Namaste.